¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio diseñado por Incoex para todos ustedes que nos están viendo por las diferentes plataformas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, don Gerardo Lacoutier, licenciado en Psicología Industrial y Organizacional. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, don Orlando. Un gusto estar por acá. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de la gestión del cambio, tanto en las personas como en las organizaciones. Cómo usted que nos está viendo puede gestionar desde muy adentro un cambio tanto para usted mismo como un impacto de cambio para las personas que lo rodean, tanto en su núcleo familiar, en su familia, en su trabajo. Entonces, don Gerardo, muchísimas gracias por este tema tan importante y cuéntenos a qué se refiere la expresión gestión de cambio. Primero que todo, gestión de cambio es gestión y eso significa administración. Administración también lo que significa es manejar de manera sistemática un proceso. Entonces, gestión de cambio es manejar, administrar de manera sistemática todos los elementos que tienen que ver con el proceso de cambio, incluyendo la parte de la transición psicológica por la que pasa la persona. Es interesante que este concepto de gestión de cambio es más visible en los niveles empresariales y por eso puede ser sorprendente pensar en gestión de cambio a nivel individual, a nivel de persona. Y la verdad es que todos estamos sometidos a cambios y por lo tanto hay unas destrezas, unas habilidades que nos van a permitir manejar mejor nuestros procesos de transición, tanto en nuestra vida personal como en la vida laboral y también en el nivel de las organizaciones. Don Gerardo, ¿cómo yo como persona puedo empezar a conocerme? Porque muchas veces yo no puedo cambiar algo que no puedo detectar, mucho menos controlar. Entonces, ¿cómo como seres individuales podemos identificar lo que queremos cambiar? Claro, hay muchas formas de conocer partes de nosotros, es decir, llegar a conocernos totalmente es una tarea de toda la vida. Incluso a veces pensamos que vamos a contratar a un profesional para conocernos mejor, lo cual puede ayudar un poco. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes de que llegar a conocernos, en el momento en que creemos que nos conocemos, ya hemos cambiado y por lo tanto es un proceso de no acabar. Sí podemos conocernos en interacción con otras personas, en interacción con el trabajo, en interacción con ambientes que nos demandan nuestros recursos, es probablemente la forma más rápida de tener una información clara sobre dónde somos fuertes y dónde necesitamos mejorar. Siempre pensar que el momento de la verdad, de cómo somos nosotros, es cuando interactuamos. Incluso a veces que podemos estar reflexionando solos, estamos pensando en términos de interacción con otras personas o con nuestro entorno. Probablemente ahí está la mayor fuente de información para conocernos mejor. ¿Qué tiene que ver el liderazgo con la gestión de cambio? ¿Cuál es la relación que tiene? Es un poco volver al concepto del momento de la verdad. Tal vez el liderazgo se ve más retado cuando tiene que conducir a un grupo de personas en un proceso de cambio en el que muchas veces incluso el líder no tiene toda la información disponible. La gestión de cambio significa moverse en muchos frentes. Hay que moverse en términos técnicos, por ejemplo, de qué se trata el proceso técnico de cambio, una tecnología nueva, un procedimiento nuevo, etcétera. Hay que moverse en el mundo psicológico de las personas que están cambiando, los miedos, las resistencias, las expectativas, y todas estas personas están mirando al líder. Y también hay que moverse un poco en el ámbito que llamamos el ámbito político de las organizaciones, en donde la persona, el líder, tiene que saber establecer alianzas, convocar, digamos, apoyos que puedan ayudarle a lograr los objetivos. Entonces, el liderazgo en el proceso de gestión de cambio realmente es un momento en el que reta al líder a utilizar una gama de competencias y de habilidades que probablemente el día a día normal no lo tiene. La situación es que las organizaciones cada vez están teniendo que cambiar
cada vez más rápido, porque como ustedes pueden ver, o cualquiera de nosotros puede ver, los cambios tecnológicos, las revoluciones digitales, tecnológicas que estamos viviendo cada vez ocurren con más frecuencia. ¿En qué consiste el proceso y los métodos de gestión del cambio, don Gerardo? Una de las ideas originales de gestionar cambio surge del psicólogo Kurt Lewin, y el concepto es relativamente simple. Estamos hablando, esta es una de las primeras ideas, estamos hablando de descongelar el estado actual, movilizar los recursos y recongelar un nuevo estado. Pero que ya en la práctica se puede ser mucho más complicado. Por ejemplo, descongelar el estado actual, es decir, romper el confort en el que estamos, romper las cosas tal como las conocemos, porque tenemos que movilizarnos, tenemos que comenzar a cambiar muchas cosas, desapegarnos, dejar algunos elementos atrás, dejar ciertas tecnologías, dejar ciertas, incluso a veces lugares geográficos, etcétera. La segunda fase es la de movilización, que ya incluye aprendizajes nuevos, mucha comunicación, muchas alianzas, muchos ensayos, errores, planificación estratégica, etcétera. Y la última fase, que es recongelar, que es la consolidación de nuevos aprendizajes, la consolidación de nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas y digamos, punto de partida para un nuevo enfoque que tiene este grupo organizacional. Tal vez este modelo sintetice bastante, en realidad hay otros modelos más complicados y más que incluyen más variables, pero este modelo sintetiza bastante bien todo lo que se requiere en un proceso de gestión de cambio. Actualmente, y usted lo mencionó en su exponencia, en su ponencia, hay personas que tienen que liderar cambios. A todos aquellos que nos están viendo y están en un proceso de cambio personal, profesional, laboral en las organizaciones, ¿qué le podemos recomendar para que su liderazgo en esa gestión del cambio sea un liderazgo proactivo, influyente y de cambio? Una frase que suelo recordarles a las personas que están sometidas a la presión de cambiar es: si haces lo que siempre has hecho, obtienes lo que siempre has obtenido. Es decir, no se va a dar un cambio haciendo lo que siempre estamos haciendo, y que obligatoriamente tenemos que hacer algo diferente. Hay otro elemento que se va a dar siempre, y es que el cambio va a ocurrir, se gestione o no se gestione. Entonces, si el cambio va a ocurrir siempre y estamos presionados a hacer las cosas de manera diferente, el primer consejo es: tenemos que asumir proactivamente el cambio. La actitud de asumir el cambio de manera proactiva es diferente a la actitud de resignarnos al cambio, que incluye la resistencia al cambio. Aquellos procesos de negación, de no quiero que las cosas sean así, de no acepto que las cosas sean de esta manera nueva, aquellos procesos de ir sufriendo en el proceso de evolución y de aprendizaje, incluso de enojarse, incluso de terminar resignándose a las nuevas condiciones, no puede ser un proceso, no puede ser la forma natural de asumir el cambio, porque nos desgasta mucho. El líder, precisamente algo que lo hace el líder, es que transmite una actitud diferente hacia el cambio, y no es la actitud del proceso de resistencia, sino el proceso de podemos ser pesimistas al principio porque no sabemos de qué se trata, pero podemos ser optimistas en el proceso de aprendizaje y podemos ser honestos en lo que sabemos y lo que no sabemos, y que es una ruta que se va abriendo en la medida que vamos avanzando, pero que definitivamente sí requiere una disciplina de planeación, que es otra característica que debe exhibir el líder. Entonces, básicamente es actitud y planeación sistemática. ¿Cómo hacemos para manejar esa actitud que muchos cambios no son bonitos, muchos cambios inciden en otras personas de manera diferente? Y ese manejo de la frustración, ese manejo del que yo ya no puedo, yo ya me cansé, no puedo cambiarlo. ¿Cómo las personas tienen que afrontar
ese tipo de los famosos no, le digo yo. El no, 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 al final del día algo repercute en uno. Entonces, ¿cómo pueden las personas afrontar esa parte negativa de una gestión del cambio, que es parte del proceso? Aquí hay algo un poco paradójico y que tenemos que tener claro. Resignarse a que van a ocurrir cambios es diferente a aceptar los cambios. El concepto de aceptación es relativamente nuevo en nuestra cultura como un concepto positivo, porque precisamente traía la connotación de resignación. Pero cuando estamos en un proceso de cambio que va a ocurrir con nosotros o sin nosotros, lo más sabio es aceptar que hay un proceso de cambio. Podemos aprender a aceptar. Incluso hay una terapia de aceptación y compromiso, hay un modelo de aceptación y compromiso para líderes que parte del hecho de que nosotros podemos luchar, o más bien dejar de luchar contra nosotros mismos en un proceso de cambio. Y en ese proceso de aceptación podemos definir rutas de cómo podemos hacerlo lo mejor posible, de tal manera que nos podemos comprometer con esas rutas. Entonces, los conceptos de aceptación y compromiso son claves en asumir los cambios actualmente. También tenemos que aprender a ser más disciplinados, tenemos que aprender a establecer metas, objetivos cuantitativos, objetivos claros que nos permitan medir si estamos avanzando o no. Tenemos que aprender a ser sistemáticos y no dejar al azar las cosas. Uno de los factores que hace más difícil el cambio es cómo satisfacemos las necesidades de cada persona que está siendo afectada por el cambio. Y eso hay que incluirlo en el proceso de planificación. ¿Quién es quién en el cambio y qué necesita en ese proceso? El líder, como decíamos, tiene que aprender a complementar todas estas habilidades y competencias en el proceso de gestión del cambio. Perfecto, don Gerardo. ¿En qué contextos y quiénes son los beneficiados de esta gestión como tal? Podríamos pensar en términos generales que casi cualquier contexto está en un proceso de cambio. Sin embargo, a veces los cambios son más visibles. Pensemos, por ejemplo, una empresa que necesita certificarse, certificar sus procesos, certificar con calidad o certificar que hace una buena gestión ambiental. O una empresa que necesita hacer un cambio de sistemas. Cualquier cambio que afecta a los procesos de una organización afecta a los seres humanos. A veces confiamos en que implementando el cambio tecnológico ya hemos hecho el cambio en la organización. Y precisamente ahí es donde comienzan los problemas, porque no hicimos la gestión del cambio completa. Entonces, básicamente, si bien continuamente nosotros estamos en proceso de cambio, y cuando hablamos de cambio individual, pues diariamente tenemos que ver cómo nosotros administramos nuestras vidas y nuestras carreras y en nuestras familias también. En las empresas ocurren procesos de cambio y a veces esos procesos de cambio son muy puntuales y lo recomendable es asumirlos como parte de la gestión diaria. Y no dar por hecho de que si se hizo un cambio en un procedimiento, ya las personas van a cambiar automáticamente con el procedimiento o con la tecnología que se implementó o con la nueva filosofía y cultura organizacional que se espera. Perfecto. Entonces, don Gerardo, para ya ir cerrando esta valiosa entrevista, 3 recomendaciones que le daríamos a las organizaciones para que puedan y logren gestionar el cambio de sus procesos en beneficio colectivo de la compañía, pero que también no olviden la persona, el colaborador. Usted ahorita lo mencionaba cuando hay cambios tecnológicos. Muchas veces las organizaciones compran un nuevo sistema que es más eficiente, es en 2 clics ya hace lo que hacíamos antes en 10, pero se olvida de la capacitación del personal y se olvida de también establecer agentes de cambio, que a veces son líderes que en la hora de almuerzo, en la parte de esparcimiento, son los encargados de seguir llevando la voz de no, el sistema nos viene a ayudar, porque también tenemos agentes resistentes del cambio en las organizaciones. Toda la vida he usado este sistema, seguro el nuevo sistema no me va a funcionar, no se me va a hacer fácil.
Entonces, a esas organizaciones, 3 recomendaciones que podríamos darle para que esa gestión del cambio sea una gestión del cambio positivo para todos los involucrados. Creo que la primera es que, si bien la gestión del cambio debe ser simple, o sea, no más compleja que el cambio mismo, no debe ser simplista. Hay una diferencia. Y simplista podríamos decir que es cuando asumimos que el cambio se va a dar espontáneamente, que quien se resiste es porque tiene mala actitud, o que de aquí a mañana la cultura organizacional va a ser diferente, o digamos, esas son como actitudes simplistas en el proceso de gestión de cambio. La gestión de cambio requiere cierto número de variables. Entonces, el primer consejo es hacer un muy buen diagnóstico de la cultura de la organización. Les doy un ejemplo. Si hay un proceso de certificación ISO 9000, no es lo mismo para una cultura de una organización pequeña enfocada en servicio que para una cultura grande enfocada en manufactura, por ejemplo. No se puede aplicar una plantilla del rediseño de procesos entre 2 empresas que tienen culturas tan diferentes. Por lo tanto, vale la pena pensar que la gestión de cambio es al final un cambio de cultura organizacional cuando estamos ante un proceso, por ejemplo, de certificación. Un segundo consejo es considerar que junto con el cambio va una transición psicológica. No es únicamente el cambio organizacional como tal, sino que las personas están aprendiendo, reaprendiendo, y que al haber una transición psicológica entran a jugar las variables humanas un papel importante en la gestión de cambio. Hay miedos, hay resistencias, hay alianzas a favor del proceso y de la empresa, y hay alianzas en contra. Y este ambiente político de alianzas, cuando hablo de político es juegos de poderes que son naturales en las organizaciones. El líder tiene que ser consciente de estos juegos de poderes y utilizarlos a favor de la organización y del bienestar de las personas. Un tercer consejo es pensar que la gestión de cambio es un proceso casi de planeamiento estratégico realmente. Requiere mucho cuidado, requiere trabajar en varios frentes a nivel individual, a nivel de equipos de trabajo, a nivel de procesos y a nivel de organización. Y que vale la pena desplegar todas las campañas de comunicación interna que se necesiten y analizar qué pierde la gente y qué gana la gente en este proceso, y ser consciente y validar los miedos. A veces la resistencia al cambio puede estar bien fundamentada. Entonces vale la pena conocer qué está perdiendo la gente desde el punto de vista de la gente y qué está ganando en el proceso. Perfecto, don Gerardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista del tema de gestión del cambio en las personas y en las organizaciones. Muchísimas gracias, don Gerardo. Muchas gracias por la invitación, don Orlando. Y a ustedes que nos han visto en esta entrevista, muchísimas gracias, y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal para que sigan viendo más temas como tal. Que estén bien.